Annyeonghaseyo chingus, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios, casos increíbles de Corea. Hoy vamos a hablar sobre un caso trágico y lamentable que ha dejado una gran herida en la historia de Corea. Se trata de un hecho que permanece como uno de los días más estremecedores en la memoria de la nación. El caso de hoy, el derrumbe de los almacenes Sampoong en Expedientes Coreanos. En los años 80, la ciudad de Seúl vivió un gran desarrollo inmobiliario debido a los Juegos Olímpicos de 1998. Corea del Sur había impulsado su economía con un modelo de conglomerados empresariales conocido como chaebol, que invertía en sectores estratégicos de la ciudad. En el año 1987 comenzó la construcción de los grandes almacenes ubicados en el corazón de Seúl. El edificio se caracterizaría por su arquitectura imponente, como un símbolo de riqueza y modernidad. Sería uno de los centros comerciales más prestigiosos que pertenecían al grupo Sampoong. Surgieron varias preocupaciones desde el inicio, ya que originalmente la construcción estaba diseñada para ser un complejo de apartamentos de 4 plantas con uso residencial. Pero a punto de terminar la construcción, se hicieron modificaciones en los planos. Lee Jun, el futuro presidente del área de la construcción del grupo Sampoong, decidió convertirlo en una tienda con grandes almacenes. Pero estos cambios ambiciosos implicaban numerosas reformas para adaptar el edificio. Uno de ellos era recortar una serie de columnas de apoyo para instalar escaleras mecánicas. La empresa encargada de la construcción fue despedida por negarse a realizar dichas modificaciones, sosteniendo que el edificio no contaría con el refuerzo adecuado para soportar el peso y la integridad de la estructura quedaría comprometida. Pero finalmente el edificio fue terminado por la constructora de Lee Jun y los grandes almacenes abrieron sus puertas el 1 de diciembre de 1989 con gran éxito, atrayendo unas 40.000 personas diarias. Pocos años después, el 29 de junio de 1995, pasaría a la historia como uno de los días más escalofriantes en la memoria de la nación. Ese día, en el interior de los almacenes, se encontraban cientos de empleados y compradores que no imaginaron lo que estaba a punto de ocurrir. El personal del edificio realiza sus tareas rutinarias como de costumbre, hasta que advierten unas grietas que comienzan a formarse en las paredes. Luego, un temblor sacude el edificio acompañado de un fuerte estruendo que resuena en todas las plantas. A 6 años de la apertura de la tienda, los cimientos del edificio ya no resisten la inmensa carga. El restaurante, que estaba en la azotea lleno de comensales, comenzó a ceder y las 5 plantas del edificio se derrumbaron a su paso. Este impacto causó un colapso vertical en serie catastrófico que dejó a cientos de personas atrapadas bajo toneladas de escombros. Los primeros en llegar a la escena comenzaron una operación de rescate masiva. Bomberos, policías y voluntarios trabajaron incansablemente en busca de sobrevivientes, un escenario realmente desgarrador y desesperante. El rescate duró más de 2 semanas. Lograron poner a salvo a muchas personas en los primeros días, pero debido a la inestabilidad de la zona fue una tarea extremadamente difícil que parecía complicarse cada vez más. Cuando se produce un derrumbe, cualquier movimiento debe ser cuidadoso porque puede desencadenar progresivas caídas y comprometer aún más la escena. Por supuesto, la noticia del desastre no tardó en ser el foco de atención de la nación y las familias se reunían desesperadas en busca de sus seres queridos. Algunos encontraron esperanza, mientras que otros recibieron noticias devastadoras. A 16 días del colapso, rescataron a la última persona con vida, una joven de 19 años, llamada Park Seung-hyun, que milagrosamente había permanecido bajo los escombros con heridas superficiales. El número total de víctimas fatales fue de 502 personas y casi 1.000 resultaron heridas, lo que convirtió esta tragedia en uno de los desastres no naturales más mortíferos en la historia de Corea del Sur.
La mayoría de las muertes fueron por aplastamiento, intoxicación por monóxido de carbono y asfixia. Además, edificios cercanos fueron aplastados por el hormigón durante el colapso y numerosos transeúntes que se encontraban a metros del hecho sufrieron secuelas. Las víctimas que se encontraban dentro de los almacenes y rescatistas inhalaron cantidades significativas de amianto, también conocido como asbesto, un mineral altamente tóxico que provoca enfermedades irreversibles. En los días posteriores a la tragedia, la nación entera lamentó la pérdida de las víctimas y comenzaron las investigaciones. ¿Cómo pudo haber ocurrido tal desastre? ¿Se podría haber evitado? Surgieron varias teorías sobre cuál pudo haber sido la causa, entre ellas accidente de gas, problemas relacionados con los materiales durante la construcción y hasta un atentado terrorista. Al poco tiempo se descubrió que la causa del derrumbe fue debido a una construcción deficiente. Ante esto, la sociedad quedó horrorizada y la indignación pública no tardó en llegar. Sampoong Construction Industry fue acusada de valorar más las ganancias que la vida de los clientes. Pero, ¿quién fue llevado ante la justicia por este crimen? La investigación reveló una red de corrupción y soborno por parte del propietario y los ingenieros del edificio, quienes fueron declarados culpables por negligencia criminal y condenados a prisión. En el juicio, Lee-jun fue declarado culpable de tomar la mayoría de las decisiones que desencadenaron en el derrumbe. Por esto fue condenado a 10 años de prisión, pero tras la apelación se redujo a 7 años. Su hijo, Lee Han-sang, fue condenado a 7 años de cárcel. Además, otros directivos del grupo Sampoong y varios funcionarios públicos también fueron condenados por recibir sobornos a cambio de omitir el incumplimiento de normas y errores en las estructuras del edificio. A un año de la tragedia, el conglomerado Sampoong no tuvo más remedio que disolverse como consecuencia de las pérdidas ocasionadas en los almacenes. La familia Lee cedió todo su patrimonio para afrontar las indemnizaciones, que significó la suma de unos 350 millones de dólares. Se instaló en la sociedad un nuevo temor acerca de los edificios construidos en la década de los 80. Es por ello que el gobierno ordenó realizar inspecciones y evaluaciones de seguridad en los edificios de la ciudad. Y los resultados en ese momento fueron alarmantes. 1 de cada 7 edificios de gran altura necesitaban renovación. El 80% necesitaba reparaciones significativas. Solo el 2% de los edificios cumplían a cabalidad con las medidas de seguridad. E inmediatamente debieron comenzar los trabajos de rectificación. Al día de hoy, el colapso de los almacenes Sampoong continúa siendo una herida en la historia de Corea. Evidenció falta de regulaciones y control, pero reforzó las normas de seguridad de futuras obras. Por otro lado, expuso la corrupción y las consecuencias que puede tener en la vida de las personas. Fue el inicio de una preocupación masiva por la seguridad de los edificios en todo el país. En memoria de las víctimas, se realizó un monumento a pedido de las familias. Fue construido en el Parque Municipal de Yangjae, que se encuentra a solo 4 kilómetros del lugar de los hechos. Y el lugar donde ocurrió el trágico suceso es ahora un nuevo complejo de apartamentos. Jinjingus, gracias por estar del otro lado. Me pueden dejar en los comentarios qué opinan de esta historia y qué otros casos les gustaría ver en los próximos videos de Expedientes Coreanos. Sus comentarios son muy importantes. Cuídense mucho, porque son súper valiosos o valiosas. Sarangeo, te quiero. Nos vemos en la próxima edición de Expedientes Coreanos.